Hola a todos chicos, aquí Killer con un nuevo video y hoy vamos a hablar de arquetipos Engine. Engine sí podría decirse, algunos pueden considerarse staples pero mayormente son Engine. Así que bueno, vamos a hablar de esos arquetipos que por una u otra razón jamás pasarán de moda. Siempre serán una opción a considerar, no importa en el momento en que esté el juego. Estamos hablando de cartas las cuales se han hecho un lugar en cualquier deck, ya sea porque son fáciles de invocar, necesitan pocas cartas o se complementan con varios arquetipos. Hablaremos de 8 creo, pero en general va a ser curioso. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, únanse a los miembros del canal que mañana es el cumpleaños de Killer. Así que está de más, no olviden, ya saben, compartir el video, comentar, para que el algoritmo de YouTube sea bueno con nosotros. Así que, una vez dicho esto, vamos a empezar. Para empezar tenemos al que podría ser considerado no un engine, pero son cartas que nunca van a salirse del juego. Estamos hablando de los Kaijus, monstruos de alto nivel y normalmente alto ataque, que tienen la condición de poder invocarse a modo especial sacrificando un monstruo del rival y colocándolo en su campo. De la misma forma, tú puedes poner a otro Kaiju, si es que lo tienes en la mano, para que pelee contra el monstruo de tu oponente. Ya saben, usando la temática de Kaijus y tal. Kaiju nunca fue un deck como tal. Tenía la intención de serlo, pero al final le iba muy bien como un soporte genérico. Cartas como Gameciel, el Kaiju más débil pero al mismo tiempo más útil. Izukiru, que es bueno en los decks máquinas, o Radiant, que es bueno en los decks de oscuridad, siempre estaban ahí para hacer mucho juego. Además de que teníamos la carta mágica de Sueño Interrumpido, Kaiju, que funcionaba a modo de Raigeki y que además te permitía invocar Kaijus en cada lado del campo. En general, Kaiju es un deck es un arquetipo muy poderoso en el sentido de que puedes hacerse de cualquier carta rival que quiera. No importa si es un monstruo super negador, no importa si es un monstruo inafectado por todo. El sacrificio no es un efecto como tal y por lo tanto puede pasar por alto casi cualquier cosa. Lo único que suele limitar a los Kaijus son cartas que son Floodgates que limiten la invocación y además de todo también les molesta mucho el hecho de tener cartas en el campo, más de un negador en el campo. Ya sabemos, esos decks que siempre estaban ahí, que invocaban varios negadores, Kaiju podía hacerse de uno, pero no de todos. Aún así, sigue siendo una estrategia más que considerable, ya que cualquier carta, cualquier deck meta que utilice un monstruo particularmente fuerte, será víctima de los Kaijus. Seguimos con un soporte muy conocido, Punk. Punk es otro deck que no es un deck como tal, se ha utilizado como acelerador en muchísimas estrategias, tanto estrategias psíquicas, estrategias con el arquetipo Gold Pride, estrategias de sincronía, algunas estrategias de fusión. En general, Punk tiene la ventaja de tener muchísimos efectos de búsqueda que lo hacen un motor muy sólido solamente por el precio de pagar algunos puntos de vida. Tiene monstruos muy poderosos y de por sí su capacidad de invocación los vuelve muy fáciles de manejar. También poseen cartas muy poderosas como el Amazing Dragon, que es un boss monster en toda regla. Y de por sí los Punk tienen una facilidad para adaptarse a las estrategias del deck bastante aterradora. Es bien conocido que incluso llegaron a ser buenos en decks de 60 cartas y en general Punk da mucho asco y es muy bueno. Pasamos a un motor que sería el menos común, pero que sigue siendo una opción a tener en cuenta. Adventure Token, la estrategia del Isekai. Adventure Token es un motor de muy pocas cartas, solamente de pie 5, en la que utilizas a la Aquamancer of the Temple para traer la Rito de Aramesir, traer Fateful Adventure, invocar al token, invocar al grifo e invocar y traer el Dracosac. Este simple combo te daba un negador y una devolución a la mano, lo que hacía que el oponente varias veces tuviera que molestarse en negar estas habilidades. De por sí, Rito de Aramesir es una carta muy buena.
La Aquamancer es muy genérica. En general, de nuevo, esta estrategia podía podía adaptarse en cualquier mazo. Tuvo más protagonismo en estrategias como el Phantom Knight, pero en general en su momento se utilizó muchas veces. Tuvieron que limitarlo y golpearlo de varias formas, y aún así se usaba. Y actualmente, si bien algunas cartas se han liberado y no es tan popular, pero sigue siendo una opción muy sólida. De nuevo, es por el precio de prácticamente nada tener una ficha de 2000 que puedes usar para cualquier cosa, una devolución con el Dracosac y una negación con el Grifo. Nada mal realmente. Seguimos ahora con dos arquetipos muy comunes que eran su propio deck, sí, pero también se utilizaban como motores. Hablamos de Branded, que es un motor obligatorio en toda estrategia de fusión. Hablamos de que Fallen of Albas puede fusionarse con cualquier carta en el campo como una Super Poli. Hablamos de que tienen la magia rotísima que es Branded Fusion, que te permite fusionar desde el deck. Tenemos Branded in Red y otras cartas similares que también aceleran los procesos de fusión. Y un montón de monstruos de fusión que, de nuevo, tienen muchas habilidades buenas. Mirror Jade siendo el mejor ejemplo. Pero también tenemos el hecho de que tenemos las copias de Albion, Lubellion y en general de todo. Branded en toda estrategia de fusión es prácticamente obligatorio. Y de la misma forma que Branded es obligatorio en toda estrategia de fusión, Bestial es obligatorio en toda estrategia Caos. Los Bestial comparten el efecto de poder invocarse desterrando un monstruo de luz oscuridad en cualquier cementerio. Pueden ser muy molestos a la hora de negar cartas del cementerio oponente si se enfrentan a uno de esos atributos, que son muy comunes, y poseen efectos muy fastidiosos. Un ejemplo sería Druidwurm. Tú puedes mandar al cementerio una carta invocada de modo especial del oponente cuando es mandada al cementerio, o Magnahood, que es un buscador bastante fuerte. Lubellion de por sí te permite traer cartas de la mano y es un muy buen cuerpo en campo, y la Branded Regain, de nuevo, o sea, todo el mundo que utiliza decks de oscuridad o luz utiliza Bestial. Sin duda son cartas que valen muchísimo la pena. Pero vamos a hablar del elefante en la habitación. Tres motores los cuales son tan buenos y consistentes que los tres juntos han creado un deck que ha permanecido no en el meta, pero sí en las tiers media altas de Yu-Gi-Oh! Durante años. El primero de este trío es Dogmática, una estrategia que limita el uso del extra deck y que puede invocar de modo especial varias cartas buenas. Tienen buscadores confiables como Nadir Servan, tiene cartas como la Eclesia, que además también es una buscadora, lo que le permite acelerar más este mini motor. Y luego tiene sus boss monster que son Maximus, que molesta mucho la llegada del extra deck del oponente mandando monstruos de ahí, o Fleur de Lis, su boss monster principal, que puede invocarse de modo especial cuando hay algo del extra deck, puede negar efectos de monstruos del extra deck, y en general puede ganar ataques, siendo un muy buen cuerpo en campo. El segundo de estos motores son Invoked. Invoked es un meme en la comunidad. Todo el mundo conoce la capacidad de este tipo. Normal Summon Aleister y ya con eso tienes. De nuevo, se basa mucho en la estrategia de Aleister de invocarse, obtener Invocation, hacer link ya sea con alguna carta como el Link Garna, invocar a Mechaba o incluso invocar en fases más tardías del duelo a algún monstruo de fusión más poderoso, como el monstruo de fuego o el monstruo de viento. Magical Meltdown es otro buscador que hace que este motor sea mucho más consistente. Pero hablemos del último. Ya hablamos de dos motores que se pueden usar en cualquier baraja con algunas limitantes, pero ya para formar el deck hecho de motores más conocido, tenemos a Shadowl. Shadowl es una estrategia que se basa mucho en los efectos flip, mandar al cementerio sus cartas y activar efectos desde ahí, además de la invocación fusión. Muchos de sus monstruos Shadowl tienen efectos bastante molestos de permitirse invocar o mandar. Tienen monstruos de fusión poderosos como Construct o Winda que limitan mucho lo que hace el oponente, y además de eso tienen cartas consistentes como Shadow Fusion o Shadow Snitch, haciendo que sea muy molesto de enfrentar.
Y por eso todos tenemos miedo del deck Shadow Invoked Dogmática. Una estrategia que ha permanecido en la mente de los jugadores durante muchos años. Así que bueno, díganme cuál de estos motores es su favorito. ¿Alguno les gusta más que otro? ¿Cuál es el que más odian? Yo los leo a todos. Así que me despido, tengan un buen día y adiós.